Hola, este es un video un poco más explicativo y un poco más detallado del video que publiqué en TikTok sobre la llamada pirámide de Puchta. En un video anterior que está también en este canal había abordado hace algunas semanas la idea de la pirámide de Kelsen y había un poco mencionado la situación de que pues la pirámide era un tipo de metáfora que nunca había usado Kelsen, pero que sí había sido usada por su discípulo Adolf Merkel eh, previamente en sus escritos de los años 20, ¿no? Da que pensar que la idea de pirámide era una idea un poco presente en el entorno de la escuela de Kelsen, al que Legaz Lacambra pertenecía, porque Legaz Lacambra estaba becado y estaba estudiando o está investigando en el seminario de Kelsen. Por lo que la idea de pirámide probablemente no le era ajena. Entonces, cuando publicó su versión eh, en español del escrito, del manuscrito incompleto de la teoría pura del derecho, en lugar de poner el Stufenbau der Rechtsordnung, o sea, el orden escalonado del sistema jurídico, como vemos que Kelsen en sus dos ediciones, esta es la edición, la primera edición, la clásica, y la segunda edición de la teoría pura del derecho, cuando Kelsen usa la palabra Stufenbau, lo hace para describir el ordenamiento jurídico de una manera como forma escalonada, ¿no? A lo que Luis Legaz Lacambra, pues supongo yo que en una licencia y un poco recogiendo lo que había en la época, ahí en el seminario de Kelsen, pues se tomó la licencia de traducirlo como pirámide, pero en el Inhalt de la Reine Rechtslehre, ¿no? Cuando vamos a la cápite correspondiente, el 31, la página 73 de la edición de Ciencia Verlag de 1994, nos habla Kelsen sobre el Rechtsordnung, ¿no? De Stufenbau der Rechtsordnung, nos habla de la Constitución, die Verfassung, die Gesetzgebung, der Begriff der Rechtsquelle, Rechtsprechung, Justiz und Verwaltung, etc., ¿no? En ninguna manera, en ningún lugar aparece la idea de pirámide, ¿no? Ni en la primera edición ni en la segunda edición. Entonces, un poco para cerrar esto, fue una licencia de Luis Legaz Lacambra, pero que existía. O sea, esto era un poco lo que quería comentar. Esto existía en esa época, ¿no? En el seminario, ¿no? Por lo que Adolf Merkel también la usa en sus escritos, en las traducciones que han salido recientemente sobre 8 ensayos de Adolf Merkel, publicado por la Universidad de Externado. Encontramos allí referencias a la pirámide normativa, ¿no? Y lo usa Merkel para describir el ordenamiento jurídico, en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, pero nada más. Ahora, hay algunos autores que sostienen que Merkel toma la idea de pirámide de Georg Friedrich Puchta. Y la respuesta a si Puchta es el padre de la pirámide de Kelsen, ¿no?, es negativa. No, yo no considero que sea aplicable más allá de que es una metáfora que fue usada por distintos autores en el siglo XIX e inicio del siglo XX. Más allá de ser una metáfora, no es estructural ni conceptualmente aplicable a la idea
de Hans Kelsen, de Merkel, del orden escalonado o estructura escalonada del ordenamiento jurídico. De ninguna manera, ¿no? Es más allá simplemente un uso de palabras. ¿Y en qué me baso para sostener esto? Pues que primero hay que entender quién es Georg Friedrich Puchta y de qué hablaba en sus libros, ¿no? Sobre todo en Cursus der Institutionen, que es de donde Karl Larens, que fue uno de los primeros, Karl Larens, Binder, Jerusalem, Philipp Heck, quienes designan a la teoría de Puchta y en general a la jurisprudencia de los conceptos, del cual Puchta sería el padre, como Begriffspyramide, ¿no? Como la pirámide de los conceptos. Entonces, vamos a ver qué cosa es a lo que estos autores, Larens y compañía, denominaban como pirámide de los conceptos. Porque, y ojo a la ironía, Puchta nunca usó la palabra pirámide en sus escritos. Es que esto parece ya de risa, ¿no? Ya, a los autores que supuestamente hablan de una pirámide, nunca lo usaron. Es que es casi paradójico, ¿no? Una ironía que tanto Kelsen como Puchta, que supuestamente son los padres de las pirámides normativas, conceptuales, nunca usaron la palabra pirámide. Fueron pues sus críticos quienes reconstruyeron su teoría como una pirámide. Lo que hacía Puchta era Rechtswissenschaft, hacía ciencia jurídica, no hacía otra cosa. Pero bien, veamos. Lo que se llama Begriffsjurisprudenz, ¿no? Y para esto, para ser muy preciso en la definición, voy a recurrir al profesor Hans-Peter Haferkampf en la entrada que hace en la enciclopedia online sobre filosofía del derecho de la IBR, IVR o IVR, como quieran llamarle. Podríamos resumir esta corriente del pensamiento en tres características principales, ¿no? El derecho existente carece de lagunas, ¿no? No hay lugares vacíos, ¿no? No hay Lücken, lo que dirían los alemanes. Entonces las respuestas jurídicas siempre están en el ordenamiento jurídico. El juez no tiene que crear, ¿no? A esto Philipp Heck, cuando viene en contra de esto con su escuela del derecho libre, decía no, más bien que el juez es el que libremente crea derecho, ¿no? Iba contra este postulado, ¿no? de la jurisprudencia y los conceptos. Bueno, eso fue el primero, ¿no? El derecho existente carece de lagunas. El segundo es que el derecho existente puede remontarse a un sistema conceptual mediante una relación puramente lógica, una pirámide conceptual. Y aquí está el concepto clave, ¿no? La pirámide conceptual, donde de manera regresiva vamos yendo en busca del pedigrí, del origen de los conceptos, ¿no? Entonces, a esto el profesor Haferkamp llama la segunda tesis descriptiva de la jurisprudencia de los conceptos, y la tercera sería que en base a esta pirámide conceptual, el nuevo derecho podría deducirse lógicamente a partir de conceptos jurídicos supraordenados hallados inductivamente, a lo que se llama el método de la inversión. Entonces, actio in libero in causa, ¿no? La culpa in contraendo, no sé, la reformatio in peius, cualquier concepto, ¿no? El concepto de acto jurídico, ¿no? De Rechtsgeschäft, que llaman los alemanes. Todo esto, su contenido de significación, podemos reconducirlo a través de este método regresivo de conceptos hasta lo que para Puchta sería el Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo respecto a estas instituciones, ¿no? Y para Puchta, y como buen discípulo de Savigny, no era otra cosa sino las pandectas
el derecho romano clásico, ¿no? El Corpus Juris Civilis, de donde manan los conceptos jurídicos. Hasta ahora, en Alemania, se presta mucha atención al pedigrí romano, germánico, romano, que tengan los conceptos jurídicos, sobre todo en derecho civil. Pero bien, entonces, de todo esto lo que nos interesa es la palabra pirámide conceptual, ¿no? Entonces, en el capítulo 2, y esto es lo que me interesa, ¿no? El capítulo 2 del primer tomo de su cursus de instituciones, de su curso sobre las instituciones, que está disponible en Google Books, si quieren ir a revisar, por si acaso, escrito en alemán en Fraktur, ¿no? En gótico, ¿no? Pero paséense, a mí me ha tomado algún tiempo de escribir y descodificar un poco ese alemán. Pero bueno, en el capítulo 2 de este libro, ¿no? Nos dice: ahora, es tarea de la ciencia reconocer los principios del derecho en su contexto sistemático, como mutuamente dependientes y derivados unos de otros, para trazar la genealogía de cada uno hasta su principio, y así poder descender desde los principios hasta sus peldaños más extremos, ¿no? En este proceso se darán a conocer y saldrán a la luz principios jurídicos que están ocultos en el espíritu del derecho nacional, que no han aparecido ni en la convicción directa de los miembros del pueblo y sus acciones, ni en los pronunciamientos del legislador, y que por tanto solo se hacen visibles como producto de la deducción científica. Así, la ciencia se une a las dos primeras, el derecho consuetudinario y el derecho legislado, como tercera fuente del derecho. El derecho que surge a través de ella es la ciencia del derecho, ¿no? O, puesto que se hace visible a través de la actividad de los juristas, el derecho de los juristas, ¿no? Esta es una traducción mía que me costó mucho tiempo estar mirando a la parte donde se encuentra esto, se las muestro, en las instituciones aquí, en este libro, el curso sobre las instituciones, está en la página 36, si no me equivoco, de este libro, ¿no? Es una traducción que he hecho yo de manera libre, así que no se fíen mucho de lo que yo diga, pero más o menos va por ahí, ¿no? En el sentido de este autor, ¿no? Página 36 o página 37, ¿dónde está? Ajá. Sí. Dice: Es ist nun die Aufgabe der Wissenschaft, die Rechtssätze in ihrem inhaltlichen Zusammenhang als einander bedingende und voneinander aufstammende zu erkennen, um die Genealogie der Einzelnen bis zu ihrem Prinzip hinauf verfolgen und ebenso von den Prinzipien bis zu ihren äußersten Sprossen herabsteigen zu können, ¿no? Y lo estoy leyendo de aquí, de esto que pueden ver, está en Fraktur. Es muy complejo de estar tratando de encontrar el equivalente en nuestro abecedario. Pero bien, entonces esto es más que nada como para probar que Puchta no habla de pirámide cuando describe su metodología, ¿no? Es más, Puchta enfatiza que su método se refiere al linaje, al pedigrí conceptual de los conceptos jurídicos, no a un orden escalonado jerárquico que emana de normas de competencia como lo hacen Merkel y Kelsen, ¿no? Dice Puchta, también en Kurs der
institución. Ahora, quien posee este conocimiento sistemático, quien ha tomado conciencia de la conexión de las proposiciones jurídicas, ha investigado su relación entre sí, de modo que es capaz de trazar el linaje de cada concepto hacia arriba y hacia abajo, a través de todos los eslabones intermedios que participan en su formación. También página 101 de esta edición que está online, la pueden revisar y está pues allí Puchta diciéndonos de qué trata su método. Entonces no tiene nada que ver con Kelsen, ¿no? Y quien quiera irrogarse haber descubierto el agua tibia, pues no creo que haya revisado muy bien las fuentes directas, ¿no? Hay que, para afirmar algo de un autor, hay que leerlo en su versión original, ¿no? Porque podemos encontrarnos con un Legaz la Cambra que nos habla de una pirámide y vamos a repetir la historia también con Puchta, que nunca habla de una pirámide, sino más bien es Karl Arens quien habla de una pirámide. Lo hace en su metodología de las ciencias, de la ciencia del derecho, ¿no? También Philipp Heck en Begriffsbildung, Binder también se refiere a la teoría de Puchta como una pirámide. Pero más allá del uso de pirámide, no tiene nada que ver con la estructura conceptual del Stufenbau, del orden escalonado de Kelsen-Merkel, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de cuidado, ¿no? Mientras la pirámide conceptual es un método para legitimar el pedigrí, el contenido y rastrear de dónde nos vienen estas ideas, ¿no? Y hacer como una especie de rastreo o una genealogía ontológica de los enunciados jurídicos, la pirámide jerárquica de Kelsen-Merkel va por otro lado, va para graficar un poco la idea de Stufenbau, que es en realidad el orden escalonado por el cual se puede estructurar el ordenamiento jurídico en base a normas de competencia que de manera regresiva, si vamos hacia arriba o hacia abajo, como queramos, nos puede llevar desde un contrato entre particulares, incluso hasta la Constitución o hasta la norma hipotética fundamental, ¿no? Entonces son cosas totalmente distintas, ¿no? Y no creo que sea serio, sin más, equiparar la pirámide de Puchta con la pirámide de Kelsen. Es un ejercicio un poco carente de seriedad, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos hablar de pirámides, ¿no? Pues hablamos de la pirámide, la fenomenología del espíritu de Hegel, que muchos autores la definen o la grafican como si fuera una pirámide también, ¿no? O Schelling, que en sus poemas hablaba del lugar, bueno, en sus poemas, en sus reflexiones, hablaba sobre el lugar donde dice la route, ¿no? Dice pirámide, worauf dice la route, ¿no? Esa pirámide en cuya cúspide descansa el alma, o no sé. O Platón con su teoría de las ideas, ¿no? Esta pirámide que muchos consideran es útil para describir también esta visión de Platón. Entonces, yo creo que no es muy como preciso o como adecuado describir o tratar de presentar a la pirámide de conceptos de Puchta como la predecesora de la pirámide de Kelsen, porque son dos cosas distintas que lo único que tienen en común es usar la metáfora de la pirámide. Y como les digo, habían otros autores en otras disciplinas usando la misma metáfora. Entonces, no hay una relación necesaria de conexión entre la pirámide de Puchta
con la pirámide de Kelsen. Eso no existe, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Puede que por ahí alguien tenga otro punto de vista y pues para eso están este tipo de cosas, ¿no? Para un poco hacer este tipo de debates, ¿no? Bien, esta era la reflexión, ya vamos 20 minutos y nada, yo quería hacer esto mucho más corto, pero he tomado un poco más de tiempo de lo necesario. Muchas gracias y bueno, continuaré subiendo cosas así interesantes que les pueda servir en algo a los 4 gatos que ven este canal. Hasta entonces.